En el día de hoy, Diario Sport ha sorprendido filtrando el contrato que supuestamente Griezmann tendría en el Barça, un contrato, como vemos aquí en esta imagen, por 5 temporadas. La primera fue la 2019-2020, la última iba a ser la 2023-2024, y son varias cosas las que quiero comentar. La primera de ellas es la sorpresa al ver pues la mala información que ha existido con el contrato de Griezmann durante todo este tiempo, porque se han hablado de unas cantidades que claramente no correspondían a lo que se decía. Se decía que tenía, por ejemplo, aquí vemos un fijo de 17 millones de euros, que antes se comentaba que eran 17 millones de euros netos, lo que vendrían a ser unos 35 millones de euros brutos aproximadamente, y no es así, son 17 millones de euros brutos. Netos serían unos 8 millones de euros, 9, aproximadamente, ¿no? Unos 10 millones de euros netos es lo que percibiría Griezmann en el Barça en esa primera temporada, y que, como vemos, va evolucionando, va subiendo temporada tras temporada. 17, 18, 19, 20, 21, cada año le suman 1 millón en el fijo bruto, la cantidad bruta, insisto. Entonces es un desfase bien importante. Pero no menos cierto es que luego hay una serie de bonus y bonificaciones de las que no se hablaba para nada. Y aquí, precisamente, el primer punto a destacar es este, ¿no? Que cuando se habla de los contratos de los jugadores, bueno, a veces se suelen decir tal jugador cobra tal. Aún hace poco leíamos que Sergio Roberto creo que cobraba más que Piqué, que Busquets y que, bueno, no sé cuántos jugadores más. Y luego, sin embargo, acaban saliendo informaciones como estas donde ves que la información que te daban estaba completamente alejada de la realidad. Porque, insisto, de Griezmann se decía que estas cantidades eran netas, o sea, 17 millones netos y vendrían a ser 34 brutos. Incluso se habló de 40 millones de euros al año, y no es así. Por ejemplo, aquí también nos ponen que lo que cobró en la primera temporada en bruto es 25,5 millones. En esta segunda temporada que ha terminado ha cobrado 21 millones de euros en bruto, que, como vemos, pues vendría a ser el 50% de lo que se decía. Con esto no es que esté diciendo ¡buah! Que poco cobraba Griezmann. No, sigue siendo un dineral absolutamente descomunal. Descomunal para el rendimiento que ha dado. Sigue siendo un pastón brutal. Pero la información que se nos ha dado, y no ha sido solo un medio de comunicación, de hecho por eso no doy un nombre concreto, sino que ha sido en general. Casi siempre se ha estado diciendo que Griezmann cobraba 20 millones de euros netos. Confundiendo a la gente. Yo espero que, desde luego, en este sentido, entiendo que, a ver, los contratos solo los tiene el club. Aquí, de hecho, una vez más volvemos a ver la realidad, ¿no? En cuanto al tema económico, de pero es que los datos no son públicos de los contratos de los jugadores. Es, de hecho, a saber si esto de Sport realmente sí. Aquí pone top secret, tal. ¿De dónde lo han sacado esta información? ¿De dónde sale, no? Yo imagino que será real, pero bueno. En todo caso, dicho esto que acabo de comentar, que me parece desde luego importante destacarlo, porque en el futuro seguro que escuchamos cuando el Barça fiche a algún jugador, o con el propio Sergio Roberto, o con tantos otros jugadores, nos dirán, no, es que este cobra tal cantidad, no, es que mira qué barbaridad cobra este. Y luego preguntas la fuente y te dirán, no, bueno, yo lo vi ahí, que dicen que es 24 netos, y al final resulta que eran 12 y era una cantidad bruta, O sea, no es lo mismo que le paguen a un jugador 24 millones de euros netos al año, que para el club significa pagar 48 millones de euros, que te paguen 12 millones de euros netos, que para el club supone pagar 24 millones. O sea, hay un abismo de diferencia entre una cosa y la otra. Y con Griezmann se ha mentido en la información. ¿Se ha mentido? ¿Han estado equivocados? No lo sé. Han confundido a la gente. Como digo, cobrado el primer año 25,5, el segundo 21, con lo que en cuanto a salario en 2 años ha cobrado 46,5 millones de euros. Esto de hecho encaja mucho más, porque se decía que en el Atlético de Madrid ha firmado un contrato donde acepta 10 millones de euros al año. Y claro, dices, vaya, en el Barça cobra 20 y el Atlético de Madrid va cobrando 10. Ya llamaba mucho la atención, ¿no? Pero bueno, es decir, en el Atlético de Madrid son 10, pero me imagino que son 10 netos, que vendrían a ser unos 20 brutos, más o menos lo que iba a cobrar. Por tanto, realmente no está haciendo una gran modificación. Pero tampoco podemos decir nada, insisto, porque a saber lo que cobra en el Atlético de Madrid y lo que, bueno, o sea, ya estamos viendo
Que en cuanto a contratos de jugadores es muy difícil fiarse de las cantidades que dicen. Lo que sí parece evidente es que Griezmann era el número 2 tras Messi, cobrando en el Barça, era el que más cobraba. Bueno, eso es lo que parece. Luego, como digo, a partir de aquí el punto más importante es dejar claro el gol que marca Laporta y la directiva del Barça al conseguir dar salida al jugador, porque como vemos, y he marcado en un recuadro ahí, a partir de esta temporada, que ya ha empezado la 21-22, él tenía un contrato donde no solo aumenta 1 millón más la cantidad fija, como aumenta cada año, sino que además empieza a funcionar una cláusula que pone ahí el bonus de fidelidad, ¿no? Donde vemos que, por ejemplo, esta temporada iba a cobrar 7 millones de euros por ese bonus de fidelidad, que no consiste en otra cosa que, bueno, mantenerse en el club y no firmar por otro equipo. Esto lo iba a cobrar este año, el siguiente y el último. 7 millones 6,5 en la siguiente temporada y otros 6,5 en la siguiente temporada. Al punto de que esta temporada, simplemente jugando normal, se hubiera garantizado pues 19 millones de euros en fijo más 2,5 son 21,5. 2,5 porque como vemos aquí pone, si juega el 60% de los partidos con Koeman salvo lesión, los hubiera jugado seguro, por lo que garantizamos ya 21,5 millones más 7 de ese bonus de fidelidad. Estamos hablando pues de 28,5 millones de euros. Si luego tenemos en cuenta que muy probablemente el Barça se meta en octavos de final de la Champions como mínimo, son 29 millones de euros que se llevaba al bolsillo. O 29 millones de euros que salían de las arcas del Barça para pagar a un jugador que el rendimiento que veíamos en el campo, pues... Bueno, tú ves estas cantidades y luego ves el rendimiento del futbolista y dices que esto no es normal ni por asomo, ¿no? O sea, no tiene el más mínimo sentido. Por tanto, serían unos 29 este año, que al año siguiente sería más todavía, porque va aumentando el fijo, aunque disminuye ese bonus por fidelidad, y el año siguiente otro más, porque ya sube hasta 21 la cantidad que el Barça le tiene que pagar de manera fija. O sea, en consecuencia, la salida de Griezmann supone un ahorro simplemente en salario de unos 90 millones de euros por estos 3 años, porque cada año sería prácticamente unos 30 millones de euros de salario. Siempre y cuando, insisto, este contrato que filtra el diario Sport pues sea cierto, y sea una información real y correcta. Con este caso de Griezmann vemos una vez más la importancia de tener a gente que negocie de forma adecuada. Se comentó varias veces en prensa que Griezmann cobraba más que Luis Suárez. Viendo esto, bueno, ya digo, es muy complicado. Lo que decían de Luis Suárez era que cobraba 15 millones de euros netos. Si realmente eran 15 millones de euros netos, Luis Suárez cobraba unos 30 millones de euros fijos. Griezmann son 17. Esto ya encajaría más. Yo aquí me quejé varias veces y siempre me eché las manos a la cabeza pensando, pero ¿cómo es posible que Griezmann llegue aquí y que cobre más que Luis Suárez? O sea, eso es un sinsentido que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Estos datos ya me encajan más, encajan más. Pero, insisto, independientemente de todo lo comentado, de que la cantidad al final, pues en bruto sea menor de lo que pensábamos, sigue siendo una cantidad absolutamente descomunal que le hubiera costado al Barça en salario, pues ya digo, las próximas 3 temporadas 90 millones de euros, y eso siempre y cuando el Barça pues fracasara en las otras competiciones, porque si nos diera por ganar competiciones, pues tendríamos que pagarle más. Eso sí, se paga gustosamente porque si el Barça gana Champions, significa que el Barça va pasando eliminatorias. Cuantas más eliminatorias pasas, más dinero recibe el club, más prestigio. En Liga lo mismo, si consigues ganarla, pues más prestigio. Y, por ejemplo, esos bonus por ser Balón de Oro, Mejor Jugador, LFP, FIFA y UEFA, pues evidentemente si se hubiera dado, ojalá, que el futbolista pues consiguiera algo así, estaríamos encantados, evidentemente, de pagar semejante salario. Pero es que no solo no se ha dado eso, sino que ha estado a un abismo de acercarse a... Bueno, es que suena hasta chiste, con todo el respeto, pero suena hasta una mala broma. Entonces, yo creo que viendo estos números, lo único que podemos hacer es... Los barcelonistas me refiero, los que no sean del Barça y sean fans de jugadores, entiendo que no lo vean así.
pero los que somos del Barça yo creo que lo único que podemos hacer es agradecer desde luego la salida del jugador, porque en la situación económica que está el club, tener que pagar sobre 90 millones de euros, que podrían ser más en estos 3 próximos años, ocupando aparte la minutada que ocupaba él en el campo, tapando espacio a jugadores como por ejemplo Yusuf mismamente, ¿no? Por ejemplo Dembélé, que es un futbolista 5 o 6 años más joven, 6 si no me equivoco, es Griezmann 91 y Dembélé 97, 6 años más joven. Evidentemente todos son ventajas, yo al menos es como lo veo y por eso lo festejé tanto. Lo festejo desde el punto de vista barcelonista. Es posible que incluso hoy haga un vídeo para hablar precisamente del Atlético de Madrid y esa pareja Griezmann-Suárez y el equipo que le queda al Atlético de Madrid. Porque claro, cuando festejas mucho la salida de un jugador como Griezmann, parece que lo festejas, da confusión, ¿no? Parecerá que estás diciendo, bien, por fin fuera este paquete o tal, o... Yo lo hago desde el punto de vista de no taponar a jugadores que me parecen más útiles para el Barça y de, por supuesto, ahorrar esta absoluta barbaridad económica que el Barça en los tiempos en los que se encuentra no puede seguir pagando, ¿no? O no debe seguir pagando. Lo mismo sucedería y habría que ver pues qué pasa con los contratos de jugadores como Coutinho y otros futbolistas, ¿no? Que podrían ser similares o incluso mayores, porque yo la verdad hasta pienso que Coutinho posiblemente cobre más que esto, ya que cuando vino del Liverpool el nivel en el que estaba era un nivel top y al Barça le costó 160 millones de euros sacarlo de allí. Bueno, 120 más los 40 en variables, que de momento no se han pagado todos. Creo que faltan 20 por pagar, por el tema este. Bueno, de nuevo lo mismo, ¿no? La prensa da una información que a veces, pues, o muchas veces no es correcta, y se habló de que, aún se decía que si Coutinho alcanzaba, no sé si eran 100 partidos, el Barça tendría que pagar 20 millones de euros y luego se ha desmentido. Entonces es muchas veces difícil saber tanto si es real las cantidades que dicen que cobran los jugadores, como si es real las cantidades o los objetivos que se ponen en variables. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no?, algunas de las variables que tenía Griezmann en su contrato. Variables tan sencillas que tú ves y dices, juega el 60% de los partidos. Pues ahí estamos viendo, ¿no?, lo fácil que juega, y a saber si muchas veces no jugaba tantos y tantos partidos precisamente pues para garantizar jugar ese 60% de los partidos. A mí esa es una cláusula que no me parece. Quizás en el caso de un jugador que suele estar mal de forma o lo que sea, pues podría ser, pero a mí meter esa cláusula me parece un peligro, porque es casi como garantizar que el futbolista vaya a jugar. No sé, yo creo que sería mejor mirar otro tipo de objetivos, porque sería muy fácil para el jugador agarrarse a que no, pues me tenéis que hacer jugar sí o sí. O sea, yo te acepto este contrato, pero siempre y cuando me hagáis jugar sí o sí. Que lo hago mal, da igual, tengo que jugar, que para algo os firme este contrato y yo tengo que jugar el 60% de los partidos, porque no va a ser que yo pierda o renuncie a este 2,5 millones, ¿no? O sea, fijaos el pastón que es el jugar ese 60% de los partidos, 2,5 millones solo por eso. Solo por eso, independientemente del rendimiento. Aquí no hay en ningún momento nada de goles, de asistencias, de números, de nada, ¿no? O sea, sí hay a nivel colectivo el conseguir liga y tal, pero es que eso lo ha habido siempre, el tema de las primas por... Aunque bueno, esto no sé si será... Me imagino que sí. Es posible que esto sea un contrato donde las cantidades están negociadas al margen de las propias primas que hay para el equipo. Me imagino, salvo que ahora ya han cambiado. Antes, por lo menos, lo que se hacía es, al llegar a final de temporada, a principio de temporada, me imagino, establecen las primas por ganar Liga, por ganar Copa, por ganar Champions, con toda la plantilla, no de forma individual. Ahora, no sé si es que se hace así y se sigue negociando como antes y además se le añade estos bonus, o directamente se negocia jugador por jugador la cantidad. No lo sé cómo es que lo hacen, pero bueno. Luego esto del bonus por fidelidad es que me parece tan increíble que tal. Y bueno, el bonus por firmar, ¿no?, que tiene ahí de la primera temporada. Bonus por firmar, la prima de fichaje realmente
5 millones de euros. Prima de fichaje. O sea, le costó al Barça 135 millones de euros el tema de la decisión y además le metieron 5 millones de euros en el bolsillo. Porque sí. Pues sí, claro. Es que es increíble. Es realmente increíble. Pero bueno, esperemos que Laporta y la nueva junta directiva sean capaces de ser más... no sé qué palabra utilizar. Más profesionales, mejores para el club, que sean capaces de hacer mejores contratos, desde luego, para nuestros intereses, porque este tipo de contratos, pues ya no es una cuestión de este tipo de contratos. Mira, a mí realmente pon las cláusulas que quieras, pero claro, si tú ves que esta temporada Griezmann iba a cobrar 30 millones de euros, ya garantizado, es decir, los 19 fijos más los 2,5 más los 0,5 de llegar a octavos de Champions más 7 por fidelidad. O sea, son prácticamente 30 millones de euros simplemente por estar en el Barça. O sea, ahí sí que serían unos 15 millones de euros netos. Esto, evidentemente, es arruinar al Barça y es un contrato que le han hecho a un jugador que ya tiene 30 años de edad y que no encaja y tal. O sea, estás dejando a un futbolista que era prácticamente imposible sacarlo y finalmente pues el Atlético de Madrid ha sido el que nos ha dado esta posibilidad. Bueno, en fin, no me meto más con el tema porque va a parecer que quiero aquí atacar masivamente al jugador o algo por el estilo, pero menos mal y desde luego agradecer como barcelonista que Laporta y la junta directiva hayan sido capaces de solucionar este problemón en el que nos habían metido Bartomeu y sus amigos. Nada más, lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os vuestras impresiones al respecto. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.